es algo de lo que llamamos cirugía preprotética. Esto de los implantes ya ha ido modificando este tipo de cirugías. Ya no podríamos decir que realmente, sí, estas cirugías son exitosas, que la tunelización, que realmente la formación de las estructuras óseas y demás cosas va a dar resultado para la prótesis. No, la implantología ha reemplazado a este tema. A eso me voy. ¿Ya? Veamos. Para hablar de esto, tengo que hablar de dos estructuras importantes. Ya les he mencionado como un preámbulo las estructuras óseas, ahora tenemos que hablar de la parte blanda y voy a volver a la estructura ósea, que es lo que encontramos nosotros. Vemos que dentro de nuestro aparato estomatognático vamos a estar viendo siempre lo que son labios, vamos a encontrar mucosa, vamos a encontrar paladar, vamos a encontrar estructuras dentales. A su vez, cuando hablamos de protética, tenemos que vernos siempre alteradas una de estas estructuras cuando nosotros queremos confeccionar, tanto a nivel de los tejidos blandos, a nivel de los tejidos duros, ¿no? Perfecto. ¿Qué más nosotros encontramos? En el piso de la boca también tenemos que encontrar un órgano importante que es nuestra lengua, y dentro de esta lengua podemos encontrar algo que llega a adherirse a la estructura ósea, que dentro de las absorciones nos puede ser de la parte perjudicial, que le hemos denominado nuestro famoso frenillo lingual. Así de fácil, ¿no? Ahora bien, y a su vez, si tenemos un frenillo a nivel del piso bucal, a nivel del fondo del surco vestibular, vamos a tener la presencia de las inserciones también de los otros frenillos. El frenillo labial superior, los frenillos laterales o accesorios superiores, los frenillos laterales o accesorios inferiores a nivel del fondo del surco. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque cuando hablamos de una cirugía preprotética ya no está con piezas dentales, sino esto ya encontramos la porción alveolar en una tonicidad de absorción, ¿no? De atrofia ósea, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Perfecto. ¿Qué son prácticamente estos frenillos? Si vemos que un frenillo va a ser nada más que una inserción, como su nombre dice, frena la extensión en este caso o la eversión del labio superior, frena la eversión del labio inferior. Por eso se refieren como un nombre de frenillos. Estos frenillos van a tener una adherencia de una base a nivel de las estructuras alveolares, en este caso, y van a tener un vértice de inserción a nivel de tejidos blandos. Lastimosamente, cuando su base se va ampliando a ese nivel, va a producir en este caso un aumento del espacio denominado los famosos diastemas por causa de origen de frenillos. Pero estos diastemas pueden ser ampliados, ¿no? Ampliados de acuerdo a la inserción de la base del frenillo. Este frenillo dijimos que se va a encontrar tejido fibroso de inserción. No conforme con eso, vamos a encontrar algunas fibras musculares del músculo incisivo superior o músculos constrictores orbiculares de los labios. Entonces ya la encontramos. Perfecto. Pero puede ser que su base sea muy amplia. Al ser muy amplia va a causar prácticamente amplios diastemas dentro de esas estructuras. En estos diastemas ya tenemos que ver que va a ser perjudicial y tenemos que adquirir una conducta, y la conducta va a ser clínica quirúrgica, que va a ser la famosa frenelectomía. Ya, así de fácil. Dentro de la conducta de la frenelectomía va a existir técnicas que podríamos realizar. Una de las técnicas que nosotros, una de las técnicas que realizamos es la forma tal como se los estoy dibujando. Se nos ha ido en la parte lateral, pero es la forma de rombo, por si acaso. Pero esta rombo me va a servir más que todo, a ver, denme un segundo, cuando son frenillos cortas, son pequeños, a ver, denme, son pequeñitos, ahí sí me sirve. O simplemente lo podemos hacer de forma lineal. Sujetamos y le cortamos. Cuando realizamos este corte, lastimosamente existe una alteración que lo vamos a llamar la famosa recidiva. Vuelven a llegar a recidivar. Por eso no es muy conveniente en las famosas lineales en los frenillos labiales superiores. Entonces existe la recidiva. A ver, usamos todo. Ahora sí. Denme un segundo.
En esta otra ya podríamos hacer lo que se estaba dibujando en forma zómbica. A ver, desde la parte media se me lateraliza lastimosamente, pero ya lo encontramos. Entonces hacemos una incisión, otra incisión y otra incisión, otra incisión. El por qué y el para qué. Porque a este nivel, lo voy a pintar con color, porque a este nivel ya es la base del frenillo. Entonces la intención es eliminar toda la base del frenillo, en este caso, cosa que lo vamos a encontrar. Pero lo más interesante, si nosotros hacemos una incisión a nivel de este freno, que puede ser de 3 milímetros, en este caso 3 milímetros, esto inmediatamente lo tenemos que multiplicar por 2. ¿Por qué le digo? Porque la incisión se va a sumar tanto en este caso por labial y por vestibular, entonces vamos a tener más o menos una incisión de 6 milímetros aproximadamente, ¿no? Que deberíamos empezar a suturar. Así nomás es, se va multiplicando. Lo mismo vamos a hacer con frenillo labial lingual en este caso, ¿no? Perfecto. Ahora, cuando es muy amplio, donde estaba de un segundo, como ya lo teníamos en el otro, cuando es muy amplio, ya usamos otro tipo de técnica en este caso. Usamos la famosa Z-plastía. ¿Existe eso? Sí. Lo voy a cambiar de color, lo voy a poner una línea. Entonces, realizamos y dibujamos una Z, ¿vean? Una Z-plastía. Entonces, voy a tratar de... Esta va a ser la incisión, ¿no ven? La incisión. Voy a cambiar de color en este caso. Entonces, de esta incisión ya vamos a encontrar a nuestro borde, por decir, del lado izquierdo. Y lo voy a cambiar de un color verde, entonces que sea nuestra incisión del borde lateral derecho. Entonces ya lo tenemos, ¿no ve? Que en esta Z plastilla, ¿qué significa? Que este extremo, en este caso, tiene que ir a este nivel. Y el extremo superior, en este caso, esto tiene que ir a este nivel. O sea, va a ir emparejando como un cierre, pero cambiando la posición. A eso son las famosas Z-plastillas. Y lo más importante, una vez que se realiza eso, tenemos que sí o sí desinsertar lo que es el tejido fibroso, pero cuidando un pequeño reparo posterior, ¿no? Que es la papila gingival, ¿no? Es lo que más cuidamos, la papila gingival. Siempre cuidando a la papila gingival. Perfecto. Entonces eso realizamos en las famosas frenerectomías. Claro, aquí encontramos con piezas dentales, pero en la parte de déntula existe todavía la persistencia de inserción del frenillo labial superior que puede ser perjudicial en las instalaciones de prótesis. Por eso llamamos protética. Entonces esto a nivel de tejidos blandos. Veamos. Entonces, ¿qué más? Entonces, nuestro paciente se nos va a encontrar en nuestro silloncito humilde, trabajando ahí y nosotros queriendo colaborar, ¿no? Usted estará con satisfacción, no satisfecho, pero la intención es llegarlo a comprender psicosocialmente. Como dijimos, ya actualmente los edentulismos se resuelven con los implantes, pero coste-beneficio. Algo de comentar, en estos tiempos COVID, lastimosamente por este virus ha afectado, cualquier implante que se coloca en tiempos COVID, tienes que tener un 50% de fracaso. Es normal, ¿no? De acuerdo al comportamiento y las infecciones que haya producido o el plan de tratamiento que haya acudido el paciente, ¿no? Existe el fracaso, ¿no? Entonces eso hay que cuidar. En estos tiempos COVID no hay nada escrito, el globus preprotética ya no existe, ¿no? O sí existía, pero es límite ya es limitado, ya es circunscrito, ya es cesado. Porque ya empieza a aparecer lo que está en auge, lo que es la implantología. Pero no tenemos que olvidar que esto de implantología tiene costo y beneficio. Es sumamente elevado los costos, pero sumamente beneficiado. Entonces, por el elevado costo, no todos requieren o adquieren tener este tipo de tratamientos, ¿no? Les presento mi pequeña defensa que hemos realizado. Vemos a nuestro paciente con su campo de piquet, su campo fenestrado, mi segundo cirujano, por si acaso. Tenemos nuestra mesa, como es algo quirúrgico, vamos a utilizar la mesa de Mayo, será, no solamente tejidos blandos, cuando utilizamos tejidos duros, nuevamente marcamos nuestra mesa de Finocheto. Bien, una vez que tenemos, denme un segundo que reaccione.
Y hacemos lo primero. El primer paso siempre es la historia clínica, ¿no? Dentro de la historia clínica nos interesa los datos. Dentro de los datos, el nombre, su domicilio es importante. De acuerdo al lugar y la región, vemos el grado de calcificación y osificación. Les he mencionado una vez a nivel de Chuquiaquillo, nosotros íbamos a florizar y sus dientes los veíamos azulados, medio marrones y seguíamos florizando. Y sin embargo, nos habíamos dado cuenta que ya existía exceso de florización y eran dientes veteados, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, ¿no? A lo de quime también es interesante porque hay directamente del río, toman en este caso las vertientes, hacen sus pozos y su suministro por cañería del agua y también son mineralizados. Entonces nos conviene un paciente mineralizado en las estructuras dentales y en las estructuras óseas, perfecto. La edad. Dentro de la edad siempre nosotros tenemos que basarnos en una edad fisiológica, en una edad biológica, en una edad cronológica, en la cronología de erupción. Es muy importante todo ese tipo de edades para tener nuestra conducta clínica, psicológica y psicosocial del paciente. Su motivo de consulta, rehabilitación oral. Esto sí que es algo tremendo. Cuando hablamos de rehabilitación significa que le voy a devolver a la sociedad y le voy a devolver el funcionamiento de todo el aparato estomatognático. Tenemos una vista de frente, entonces vemos en este caso que el tercio digestivo levemente aumentado, el tercio respiratorio disminuido, el tercio cerebral más o menos aumentado. Entonces hay una asimetría, no existe una ametría. Y a su vez, dentro de la parte lateral vemos que los cantos labiales, en este caso, con una declinación hacia posterior e inferior, que nos da la famosa queilosis. Existe cuando se forma esta una superficie blanca de forma cicatrizante y todo eso, que nos da a entender que el diámetro vertical está disminuido. Entonces, encontrar biangular de las queilosis es elevar, en este caso, el tercio respiratorio. En este caso, en la primera podemos ver que el tercio respiratorio está disminuido. Uno de los signos que nos dan, ¿no? Paciente ASA 1. ¿Cuándo sabemos que es ASA 1? Normalmente dentro de la terminología de la anestesiología, a los pacientes ya se los considera de acuerdo a las enfermedades que pueda presentar, alteraciones sistémicas que pueda presentar. Y el ASA 1 significa que no presenta ningún tipo de alteraciones, aparentemente, porque siempre no podemos encontrar en este caso decir sano o saludable, sino es aparentemente sano, porque algo siempre tenemos que nos encontramos alterados. Dentro del examen físico segmentario vemos un perfil, como se les había mencionado, un aumento de volumen, un paciente en este caso braquisomático de formación, ¿no? Tanto un perfil lateral derecho, un perfil lateral izquierdo. Entonces, ¿cómo nosotros designamos nuestro perfil? ¿Será cóncavo? ¿Será convexo? ¿Será recto? ¿Cuál será este nuestro perfil? Ustedes que ya lo llevan todos. Levemente convexo. Excelente. Levemente existe eso. Pero nosotros no queremos ver la parte de eso. Veamos su ortopantomografía, vemos en este caso que presenta apenas una pieza, dos piezas dentales, ¿no? A lo mucho, a lo que se puede llegar a observar, y toda una área edéntula. Cuando hablamos de cirugía protética, es esto, llevarle la prótesis hacia el paciente, rehabilitar al paciente con su funcionalidad, como decíamos, rehabilitación oral. Lo otro que lo observamos dentro de las radiografías es las densidades óseas y vemos un tejido trabeculado amplio en el maxilar inferior, en el maxilar superior con un zafe mandibular que la porción alveolar de la mandíbula ha sido atrofiada, disminuida entre su volumen, tanto transversal como verticalmente. A su vez, tenemos que ver los hitos radiográficos, su conducto dentario inferior, su agujero mentoniano y el otro agujero mentoniano. En la porción superior basilar también encontramos, ¿no? La mandíbula dividimos en dos porciones, una porción basilar, en este caso, o borde inferior de la mandíbula, y una porción alveolar. La que más se va modificando es la porción alveolar, por la ausencia de piezas dentales existe su atrofia. Idéntico en el maxilar superior, ¿no? Una porción basilar y una porción alveolar, la encontramos pero amplios senos maxilares, pese que vive en Quime, ¿no? Normalmente a nivel de la altura, La Paz, Oruro, Potosí, son los que tenemos mayor neumatización de los senos maxilares y eso nos influye también poder trabajar con ello. Perfecto. A nivel del cóndilo existen las alteraciones y variables de la forma.
Si hay edentulismo, hay una sobreobturación, una subobturación, nuestro cóndilo va a tener esa variabilidad que la encontramos. Ya no, normalmente tiene que ser convexa, se vuelve plana, incluso dentro de ese plano, con planos inclinados, así parecen facetas dentales. Bien, ya lo tenemos, eliminamos y vamos a ver, creo que esto es un videíto. A ver, por favor. Ah, ya. Cantidad de hueso. Su hueso es una clasificación B. ¿Por qué? Las de absorción es moderada, en este caso del desborde residual. O sea, ¿qué significa? Hay leve, moderada, severa y grave. Esa es la clasificación, ¿no? Por eso dice leve, A, B, moderada, C, severa. Entonces, ya la tenemos dentro de la clasificación. Calidad de hueso. Entonces, nuestra calidad de hueso vamos a tener un tipo hueso subtipo 2, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos a su vez dentro de la clasificación? Nuestro plan de tratamiento. Siempre nos basamos a nivel de la línea media sagital, algún tipo de alteraciones, modificaciones que podrían contener y decimos, esta pieza ya no nos sirve, entonces va a ser una exodoncia indicada. Dentro de nuestra historia clínica, las exodoncias indicadas las ponemos siempre una X pero con rojo. Si lo pones con color negro significa que ya es ausente, que ya ha sido extraída. Entonces los colores lo que predominan más que todo. Otro hito radiográfico, observamos el agujero mentoniano y observamos el agujero mentoniano. Son en este caso, ¿cómo diríamos? Asincrónicos, no son directamente en la misma posición. Existe una variable amorfoanatómica. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos colocar? Como ya decimos, prótesis sobre implantes es una forma de la rehabilitación. Pensamos, ¿no? Le extraemos, introducimos un implante medial, otro lateral, en este caso, le ponemos próximo a nivel de agujero mentoniano y listo, ¿no? Entonces proyectamos aproximadamente como 4 implantes. Entonces la rehabilitación será muco, en este caso, implanto soportada, así se denomina, porque ya no hay diente, muco implanto soportada. Hasta aquí la idea está perfecta dentro de nuestra planificación y nuestro pronóstico que nosotros vamos a ir realizando. Pero siempre hay un pero. Existe el plan B. El plan B, entonces colocamos, observamos nuestros agujeros metonianos, colocamos un implante, colocamos el otro implante y lo volvemos oblicuo. ¡Wow! ¿Y ahora por qué? Porque tenemos que irnos y alejarnos del agujero mentoniano, esto para formar el cantilever. ¿Qué significa eso? Que puedo proyectarme así un poco más posterior dentro de mi rehabilitación oral. Entonces ahí se va formando los cantilevers. ¿Se puede angular los implantes? Sí, se los angula. Entonces necesitamos una angulación de aproximadamente 45 a 50 grados, en este caso que no vaya, que no exagere este cantilever y se pueda producir las autofracturas o las fracturas de los implantes. Entonces se los realiza, ¿no? Lo tenemos. Como todo técnica, necesitamos en este caso, una vez que hacemos asepsia antisepsia, tenemos la historia clínica, hacemos nuestro pronóstico, nuestro plan de tratamiento y a su vez asepsia antisepsia y empezamos, ¿no? De la desensibilización. Entonces, esta desensibilización ya tiene una pequeña variante. Normalmente ustedes dentro de la técnica anestésica siempre dicen, ¿no? De las piezas dentales de la corona, aproximadamente a 1 centímetro por encima, voy a poder dirigir mi aguja y llegar a nivel de la cara medial de las ramas, rama mandibular y poder bloquear a mi nervio dentario inferior. Es lo que se dice, ¿no? Ahora, si ese dentuló, ¿qué hacemos? Entonces, a 3 centímetros, como la literatura dice, sí podemos llegar. Entonces, en este caso se toma muy en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, a 3 centímetros llegamos nosotros a anestesiar. Y ahora, ¿qué decimos? Siempre me ha apoyado en canino y me ha apoyado a nivel de premolar, pero es el edéntulo que es realizado clínicamente. Ya observamos y todo eso. Tenemos que ver lo otro. Cuando ya son pacientes edéntulos, eh, tenemos que ver dos cosas, la situación ósea y la situación de los tejidos blandos. Dentro de los tejidos blandos existe este hermoso órgano que ustedes lo utilizan hasta llegar a óvula, los que tienen pareja, y nosotros los normales, entonces los normales, utilizamos para realizar nuestro lenguaje articulado y nuestra ingesta del bolo alimenticio. Pero esta lengua, como dice que tiene 17 músculos, entonces existe un desbordamiento a nivel del desborde alveolar. ¿Qué significa eso?
No crece la lengua, pero aunque no crean, las arcadas dentales le dan una posición y una forma de nuestra lengua. Entonces esta lengua transversalmente, en este caso del plano coronal, se vuelve más ancha, como diríamos cristianamente y popularmente. Entonces ahí existe un desbordamiento de la lengua. Es lo correcto que existe, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? Ah, ya, le vamos a extraer a la pieza dental. Entonces le extraemos a nuestra pieza dental, ya sabemos nuestra técnica, se dice que no da, lastimosamente se fractura, wow, ni modo, tenemos que entonces eliminar, ¿no? Existen pequeños detalles, ahí encontramos la fractura, había tenido un tratamiento endodóntico, sospechosamente es raro, pero ya debe ser de los tiempos. Y lo que me llama la atención, como era la única pieza funcional, como decíamos, entonces sabemos que el tercio apical existen los cementoblastos. Entonces estos cementoblastos en forma de defensa han proliferado, han realizado un aumento de tamaño y de volumen dentro de la proliferación y parecen una cementosis. Entonces esa es la causa de uno de los orígenes de la fractura de la pieza dental. Entonces ya lo tenemos. Ahora bien, una vez que realizamos nuestras fracturas, tenemos que dentro de los colgajos que se realiza para estos implantes, se va a realizar una incisión lineal. Wow, ¿de dónde a dónde? De aproximadamente más allá de mi agujero mentoniano hasta más allá de mi agujero mentoniano, en todo el sector. Incluso en el lecho quirúrgico alveolar que teníamos, se le va a realizar toda una incisión lineal. La hoja que preferiblemente tenemos es la 15, pero dentro de estas 15 existen variantes, la 15A, la 15B, la 15C. Entonces usamos la 15 y podemos dar su variante, la 15C. Entonces la que manejamos y mango de bisturís. Por si acaso hay mangos de bisturí circulares que son un poquito más bonitos, pero son estéticos en este caso ópticamente, en este caso es como el filtro de la mujer, mientras más filtros tienen mejor se ve y recién publican, ¿no ve? Igual, los mangos circulares es como ese filtro, pero no nos sirve. Le ves en realidad y no te sirve. Entonces es igual. Entonces, siempre lo antiguito es lo bueno. Sugiero siempre los mangos planitos, ¿no? Bien, la incisión que se va a realizar inicialmente vamos a realizarlo en una angulación de 90 grados y posteriormente continuamos con una angulación de 45 grados. Entonces ya al finalizar también finalizamos con un 90 grados. Eso da. Esta encía que ya se queda ya recibe un nombre. Como está solita y sigue alimentándose nuestro querido paciente, pese que puede ser portador de prótesis parciales o prótesis totales en este caso, entonces esta encía se llega a engrosar, se llega a fibrosar. Entonces se le denomina como encía queratinizada. Entonces, ¿dónde voy a hacer mi incisión? A nivel de la encía queratinizada. Es lo más importante, ¿no? A nivel de las dos. Bien, como ven, hemos empezado un 90, hemos continuado sus 45 y terminamos en nuestro 90 grados. Perfecto, ya lo tenemos. Estoy buscando, aquí hay videos, pero no hay. Lo otro que se tiene que ver, una vez que realizamos la incisión, ya vemos, esto ya denominamos labios de la herida. Un labio, en este caso del colgajo lingual, y un labio del colgajo vestibular. Entonces realizamos el despegamiento mucoperióstico. ¿A qué se refiere eso? Mediante nuestras legras o periostótomos, me encanta utilizar el de Molt, pero en este caso nos han proporcionado este de MEAT y ya nos sirve, ya empezamos a despegar. Pero algo que nos olvidamos, como ya existe la atrofia ósea, tenemos que recordar que existía también dentro de estos tejidos blandos las inserciones musculares. Y en la parte media voy a recordar que se va a insertar mi borla de la barba. Levemente en la parte lateral se va a insertar mis músculos constrictores incisivos inferiores. Lateral a ella se va a dar una pequeña proyección, mi músculo buccinador, en este caso lateral, y el quinto masticador posteriormente. Entonces esas son las inserciones vestibulares. Las inserciones linguales. A nivel del plano medio tenemos que hablar del músculo geniogloso. Por eso, después de la operación, el paciente dice, no puedo hablar, es normal. Nosotros decimos, debe ser la prótesis, no te preocupes, te vas a acostumbrar. Nada, le hemos desinsertado a mi músculo geniogloso y por eso no puede hablar bien. Exacto. Entonces, eso también es importante, esta porción, ¿no? Si somos bien torpes, entonces podemos incluso llegarnos a desinsertar al músculo miloioideo. Pero eso no creo que pase, ¿no? Es más posterior e inferior. Sería mucha locura, mucha inexperiencia, decimos, ¿no? Ya,
Ya tenemos entonces nuestra incisión, empezamos a nuestro alegrado y nos encontramos con esto, ¿no? Wow, nos encontramos en busca del agujero mentoniano. Para estas técnicas de deshabilitación, en este caso, los separos anatómicos son importantes. Encontramos a nuestro agujero y lo más importante, nervio mentoniano. Si llegamos a incidir, cortar el nervio, dijimos que va a recibir el nombre de una disálisis. Cualquier fibra nerviosa sensitiva, específicamente trigeminal, recibe el nombre de risálisis. Entonces evitamos producir una disálisis, un corte de ahí, para no tener parestesias eternamente, ¿no? Y lo otro que me ha gustado que me pregunten, esto es lo más importante, ¿no? Ya que encontramos nuestra estructura ósea, vean, nuestra estructura ósea es casi en filo de cuchillo. Entonces no siempre se queda zomas nuestras absorciones, está en filo de cuchillo y delgadito, que en la otra imagen les voy a mostrar cómo se forman las absorciones. Como le hemos realizado una exodoncia, en este caso indicada, observamos los extremos puntiagudos de la cresta alveolar, tanto por distal como mesial, y nuestro querido amigo la cisalia, o conocido también como la gubia, nos va a producir una osteotomía y una ostectomía de la eliminación de estas crestas alveolares, y que lo vamos a poder eliminar. No conforme con eso, a su vez, una vez que hemos eliminado esas anfractuosidades óseas, prácticamente que nos van a alterar nuestro proceso de la rehabilitación, en este caso, con esta gubia también vamos marcando. ¿Qué vamos marcando? En la parte media, como es un filo de cuchillo, entonces aquí quiero que ingrese mi implante y aquí quiero que ingrese y aquí mi otro implante, mi otro implante. Entonces vamos festoneando este filo de cuchillo gracias a la gubia. El separador que se está manejando es un separador de tipo Harman. ¿Se dan cuenta? Que me permite separar tanto el labio inferior juntamente con el colgajo inferior. Muchas de las cirugías que vamos a ver posteriormente de Awesome Wars y demás, es esta la maniobra que realizamos. Es otro separado de Minnesota que es más hacia posterior, pero mi ayudante le encanta manejar, entonces continuemos. No mi ayudante, mi siguiente cirujano, ¿no ve? Perfecto. Una vez que ya realizamos el festoneo de esas estructuras, empezamos a utilizar nuestro contraángulo. Este es un contraángulo de 20 a 1. ¿Qué significa eso? Que la velocidad del micromotor va reduciéndolo. Lo más importante, que esta pequeña fresa que lentamente se va a introducir con una fresa peso, es la primera que se va manejando a nivel del punto, va introduciendo y va cortando. La velocidad es importante. Si haces mucha fricción, haces calentamiento, y si hay calentamiento, hay necrosis, y si hay necrosis, existe el fracaso. Entonces, lo que se tiene que realizar. Y lo importante de esto, que tiene su propia irrigación, ¿no? Y a ustedes les interesaba su pieza de alta velocidad. ¿Cuántos puntos de irrigación tiene? Lo más importante, ¿no? Según nuestros profesores, dice que tiene que tener 3, ¿no? Nosotros usamos esta de 4, no hay problema, ¿no? Somos un poco mejores. Cirujanos nomás también somos, ¿no? Ya tenemos nuestro orificio que hemos llevado, y con las guías nos vamos a dirigir si está en correcta posición. Y estas son nuestras guías. Veamos, estará vestibularizado, está igualizado y todo eso, damos la posicionamiento. Ya tenemos aquí la extracción que se ha mencionado, hemos regularizado la estructura ósea, tenemos en este caso una guía, dos, tres guías, esta es la mucosa, esto es por vestibular y aquí está su lengua, entonces conocemos, ¿no? Las fotografías no son exactas. Perfecto. Y el sangrado, vean esto. Estas son las inserciones. Se ha conservado también algunas fibras de inserción del músculo borla de la barba. Por suerte, eso de saber algo de anatomía te favorece quirúrgicamente. Cuando lo hacemos ciegamente y vemos mucho YouTube y muchos videos tutoriales, entonces hacemos mecánicamente, ¿no? Entonces, una variante. Perfecto. Ya tenemos nuestra guía, vemos el posicionamiento y todo eso. Y vamos siguiendo cambiando nuestras fresitas en este caso. Primero usamos la fresa peso, más o menos de 2 milímetros, después usamos una fresa de 2 milímetros con una variante de 2.5, después de 2.5 a la 3 milímetros, de 3 milímetros a 3.2, de 3.2 a 3.5, de 3.5 hasta 3.75 para un implante de 4. Entonces existe el tamaño que vamos haciendo su esquema, su protocolo de fresas, ¿no? Entonces, como un conito, como un conito, como un conito, ya lo tenemos. Entonces hemos cuidado a mi nervio
mentoniano, hemos cuidado nuestro nervio mentoniano para que no exista parestesia, siempre los colgados son paralingual y son para vestibular. Si hay que hacer esto, sí. Si no los realizas, entonces puedes tener la tendencia de dirigirte más hacia lingual o más hacia vestibular y tienes que hacer ese control del posicionamiento. Pero como solamente has visto estructura ósea, puedes variar. Entonces van a ver las variantes que ha pasado aquí, ¿no? ¿Cuánto hemos llegado a profundizar? Empezamos a medir, ¿no? Dentro de nuestra cresta ósea, la profundización es ideal. Teníamos programados realizar un implante de aproximadamente 11.5 milímetros, o sea que significa más de 1 centímetro, ¿no? En la parte anterior y en la parte posterior, en este caso en las partes distales, podemos hacer otro implante de 10 y de acuerdo a la superficie ósea. Toda esa superficie ósea, entonces lo medimos ahí. Perfecto, ya lo tenemos la medición y ahí encontramos, ¿no? Pero ya lo medimos y empezamos, ¿no? A trabajar. Entonces empezamos a trabajar e introducir lo que son las otras fresas, ¿no? O es el implantito, ni vista tiempos COVID. Y así posteriormente todo es una regla, ¿no? Y ahí te indica, cada limita significa un punto. ¿Y cómo sé? La primera significa 8, la siguiente significa 9, la siguiente significa 10. Y aquí tienes tu chanchullo, ¿no? En este caso. Y ya lo tenemos, ¿no? Esa es la ventaja. Creo que ese es el video. Y vamos midiendo, ¿no? Tal longitud, perfecto. Regla endodóntica también la podemos utilizar. Este es un kit en este caso de implantes de la parte quirúrgica. Tenemos nuestras cubias. Esta superficie va a ser para colocar huesito. Algunas estructuras mediante nuestras fresas llegamos a recuperar hueso por si acaso. Lo dejamos en suero fisiológico a ese nivel. Entonces un pomito lo tenemos y demás, ¿no? Entonces vamos midiendo cada fresa, ¿no? Entonces, ya este es el gran profesor, el doctor Tosicos, quien debe, y pues, esta pobre criatura que no quiere grabar esta presentación. Nada, ya lo tenemos. Entonces, una vez que destapamos, nosotros sacamos de la cajita nuestro implante, ya lo encontramos. Siempre es una coloración blanca en este caso porque va a tener que ser el óxido de alumina. Es lo más interesante. Entonces, tiene. ¿Y para qué sirve el óxido de alumina? Sirve para que nosotros, que exista la integración juntamente con el implante, con la estructura ósea. Y después nuestro implante tendrá una porción de titanio, de molibdeno, de vanadio y demás que son en este caso biocompatibles con la estructura ósea. Pero la óxido de aluminio es lo más importante, ¿no? Y por eso no hay que tocarlo, no hay que en este caso apenas con el guantito. Y este implante, si por alguna situación se te cae, los instrumentos que lo puedes manejar y utilizar y poder recuperar es otro instrumento de titanio. Nada de los fierros que has visto te sirve. ¿Por qué? Ahí lo puede llegar a oxidar y con eso tenemos el fracaso. Nuestro pequeño implante, a lo que veo, es cuando ves de colorcitos dentro de la línea SIM o también es de la línea de Bayonet. Entonces son dos líneas que manejan los colores, ¿no? En Titanium Fix casi siempre son una sola coloración y demás. La marca es importante. Entonces, si utilizas una marca de implante, tienes que utilizar la misma marca de, en este caso, de tu kit quirúrgico y tu kit protético. En pocas palabras, vienen casadas ambas. Una que otra sí puedes llegar a combinar. Entonces, si compras SIM, tienes que, de tu implante SIM, tu kit quirúrgico tiene que ser SIM. Entonces, así, si tu implante es Bayonet, en este caso, tu kit tiene que ser Bayonet. Entonces, vienen casados, en pocas palabras. Y ahí ya empiezas a sumar y sumar y sumar y sumar. Y por eso, por ese pequeño detalle se hace un poco caro, ¿no? El contraángulo es importante dentro de la posición. No hay que evitar movimientos laterales y todo eso. Y este bendito contraángulo tiene tiempo de vida, lastimosamente. No es eterno, ¿no? Hace unos 20 implantes y se muere. Hace otros 15 implantes y se muere. O sea, sí o sí, se muere. Y los costos también son un poco elevados, entre comillas, por ser un instrumental de especialidad, se van elevando. Entonces, con un torque aproximadamente de 5, entonces va introduciéndose cada implante, ¿no? Ya lo tenemos, en este caso lo hacemos todo, ¿no? Ya tenemos la instalación de un implante, tenemos los lechos ya preparados, hemos llegado más o menos a 3.5 por si acaso miden estos lechos, entonces nuestros implantes van a ser de 3.75. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser un poquito más ancho de lo que has preparado, entonces tiene que ir dilatando para que exista una integración, en este caso, dentro de lo que llamamos la introducción de los implantes. Este fieso se llama el famoso torquímetro. Normalmente tiene que estar introducido esto como un tornillo dentro de una madera, tiene que haber tensión.
su tensión me va a medir como torques, usan también los mecánicos por si acaso, los electromecánicos también. Entonces, mínimo necesitamos un torque de 20 a 25 por si acaso, ¿no? Un mínimo para decir, wow, aquí puedo hacer un implante soportado. ¿Qué significa eso? Con carga inmediata. Entonces, colocamos los implantes, tenemos ese torque y le vamos a colocar su prótesis. A eso se va. Entonces, ya lo tenemos, vemos que un poquito por la estructura ósea se han ido disparando. Vean este implante un poco más vestibularizado, este ya parece un poco más lingualizado, estos dos, la posición, su angulación un poco variable, porque hemos visto que los dos agujeros metonianos eran asincrónicos, no eran directamente, entonces tenía su variante, ¿no? Ya lo tenemos implantados y esta porción que se observa, la parte del implantito, ¿dónde estamos? Veamos, ¿dónde estaba? A ver. Entonces, la parte de mi implante, ya este es el implante y toda esta estructura se llama el famoso transfer. Entonces, ya lo tenemos que están unidos ahí y aquí vamos a poderlos observar que tenemos transfer, transfer, transfer. Pero estos transfer no son idénticos, ¿se dan cuenta? Este es de otra marca y este es otra de marca, entonces nos vamos a complicar después la vida. Eliminamos los transfers, son tornillitos que internamente lo tienen, entonces se los destornilla y ya nos quedamos en este caso con las cabezas de los implantes. Toda esta porción se denomina la famosa plataforma. Esta plataforma va a presentar diámetros, puede ser de 2, de 3, de 2 milímetros, o sea, todo se mide, ¿no? Lo más importante de la plataforma es lo que está sobresaliendo. Y si mido, veo que tiene una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, cinco caras, seis caras, entonces denomina implantes con hexágono externo, porque se está observando. Hay también implantes de hexágono interno, pero muchas veces ya los nuevos implantes ya llegan sin hexágono, entonces llegan planos, entonces a eso se lo domina con el cono Morse. En este caso del paciente estamos presentándole plataformas de los implantes, lo que se ve la cabecita como quieran, con hexágono externo. Los cuatro implantes son un hexágono externo. Ya, a modo, ¿no? Esto lo van a dar con el doctor Pinto, ¿no? Una vez que introducimos nuestros implantes, le vamos a colocar un micro, vean, un micro, ese nivel, un topecito. Ah, ya, ¿por qué? Nuestra estructura ósea, si hemos visto, existía una de absorción leve, pero necesitamos elevar para que más o menos tengamos nuestra prótesis instaurada a ese nivel. Se los está instaurando a ese nivel, ambos, vean, puc, puc, puc. Entonces se lo está elevando para que la misma encía da. ¿Qué queremos hacer con esto? Que esto prácticamente va a ser un amortiguador de la resistencia de la masticación. Entonces lo va a ir en este caso amortiguando. Perfecto. Y eso también lo introducimos mediante un torque, ¿no? Es lo más importante. Ya lo tenemos y ya a este nivel ya para la toma de impresiones volvemos a colocar pero otro tipo de transfers, ¿no? Estos transfers ya son para toma de impresiones. ¿Vas a tomar impresión? Sí, después de la cirugía. Dijimos que es más o menos a partir de los 20, en este caso, newtons que teníamos de torque, entonces nos va a servir mucho para dar. Este implante un poquito se ha vestibularizado, ¿vean? Se nos ha ido a un costado ya. ¿Qué le vamos a hacer? Suele pasar hasta en las mejores familias, ¿no? Realizamos la síntesis, ¿no? En este caso, estamos utilizando la pinza anatómica. Ustedes ya en su lista han visto la pinza Adson, la que sí o sí tienen que manejar la Adson con y sin dientes de ratón. En este caso, una anatómica con dientes de ratón, ¿no? De extremo largo. Entonces hacemos puntos simples, nuestro hilo que conocemos, con la pequeña variante que nuestros nudos siempre van a ir hacia vestibular, no hacia lingual, ¿no? Entonces vemos toda la síntesis, vemos y hacemos una toma de impresión, ¿no? Dentro de la toma de impresión utilizamos nuestra silicona, en este caso densa o condensada. Vamos a utilizar nuestra silicona fluida, en este caso para ambos, ni más ni menos, y ya lo tenemos, ¿no? Toma de impresión. Lo más interesante, podemos tomar dentro de los transfers su longitud del transfer, pueden ser a cubeta abierta y a cubeta cerrada. Normalmente y lo preferentemente siempre es a cubeta abierta. ¿Qué significa eso? Que el transfer tiene que sobrepasar a mi cubeta y a partir de ese trasvaso tenemos que desarmarlo y mantenerlo en esa posición. Ya lo tenemos, entonces vámonos. Esto es un preámbulo, ¿no? Ya tenemos la impresión, véanse, medio rara, no es perfecta porque después del acto quirúrgico,
Ya, le daremos mi positivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, ya la tenemos dentro de la impresión, como era cubeta abierta, lo mantenemos nuestros transfer, introducimos, ¿qué más? Vamos a introducir esto que se refiere a los famosos análogos. Estos análogos, ¿qué nombres reciben? ¿Por qué su nombre? Porque se va a parecer a los implantes, parecido al implante o semejante al implante. Por eso se denominan los famosos análogos. Ya tenemos nuestros análogos. Ahora bien, una vez que ya lo encontramos, lo vamos a dejar a nuestro paciente y les vamos a poner sus tapitas en este caso que van a ser los famosos cicatrizales, ¿no? Una vez que obtenemos todo eso, no había habido ningún video, realizamos el mismo día la confección. Una prótesis más o menos buena, porque se ha realizado en el mismo día, se ha fundido y todo eso. Ya tenemos estos huequitos que nos va a permitir y se han denominado las famosas chimeneas. Instauramos, ¿no? Dentro de estas chimeneas vamos a introducir nuestras llaves. Entonces ya no decimos destornilladores, los denominamos las famosas llaves. Dijimos que uno está disparado hacia vestibular y vean, sí, totalmente vestibularizado. Ya nos va a costar un poco modificar y todo eso, entonces ya. Entonces estas dos en este caso son de tipo bayonet. Estas otras dos van a ser en este caso de la línea SIM. No os recomiendo mucho, es más complicado manejar esa línea, entonces la tenemos, ¿no? Y se llega a instaurar, vean, dentro de la prótesis llegamos a ver una vez más vestibularizado que los otros, ¿no? Ya lo tenemos. Perfecto. Entonces, tomamos la imagen, en este caso es radiográfica, uno nos hemos ido vestibulizado, hemos cuidado nuestro agujero metoniano, hemos cuidado nuestro agujero metoniano, tenemos una carga, tenemos la otra carga, tenemos la otra carga y ya lo mantenemos nuestra prótesis. Esta imagen es después de aproximadamente 4 meses por si acaso. Lo más importante que tenemos que ver la integración, cómo el implante llega a integrarse a las estructuras óseas y a partir de ello podemos sentirnos satisfechos o levemente. Lastimosamente al paciente se le ha pedido que cuide esos implantes, que ha sido recién, no hemos esperado el tiempo, en este caso esto se llama las famosas Olanform de carga inmediata. Conclusiones que podemos decir, de acuerdo a la densidad ósea y las características y el comportamiento y la conducta de cada paciente, vamos a tener bien el éxito o el fracaso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este espacio que hay más amplio es por la exodoncia que le hemos hecho realizada en ese momento, que ha quedado todavía un lecho quirúrgico alveolar. Entonces, la planificación es importante, las estructuras óseas son importantes y las cargas que nosotros lo vamos a desempeñar en cada una de estas estructuras. Bien, esto es nuestro preámbulo, ¿no? Nuestro diseño inicial, más o menos, y nuestro diseño final, ¿no? Más o menos. Entonces se va realizando, ¿no? Muerda, abra, cierre y ya levemente satisfecho. No podemos decir que está satisfecho porque costo-beneficio sería mucho, ¿no? Entonces, en este caso adaptada, lo que observamos, podemos realizar una frenectomía central o lateral en este caso, de acuerdo a las incomodidades que puedan presentar, de acuerdo a la inserción. En estos tejidos blandos, aparte de las absorciones de tejidos duros de las óseas, también tenemos que ver la tendencia de la flexibilidad, en este caso, de los tejidos blandos. Los músculos se tienen un poquito más formando los famosos pliegues. Si se observa aquí, vean, un pliegue, otro pliegue, otro pliegue. Ya son los pliegues, en este caso, de los músculos transversos, los pliegues transversales labiales de la zona de transición. Estos pliegues van a formar un grado de envejecimiento. Entonces tiene siempre la tendencia de irse hacia inferior, pero tiene una sonrisa de joven de aproximadamente 30, 40 años aproximadamente, ¿no? De 30 más o menos, ¿no? Porque siempre la sonrisa es superior en este caso y no inferior, ¿no? Perfecto, lo encontramos. Las adaptaciones de las prótesis, siempre cuando no son mucosoportadas o directamente les están colocando, en este caso, las cámaras de succión para mayor formación de detención, pueden causar esta alteración a nivel del paladar. Y a esto lo hemos denominado como las famosas estomatitis protéticas. Entonces, es muy importante las adaptaciones, ¿no? Las malas adaptaciones pueden causar, en este caso, alteraciones. Veamos, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra estomatitis protética. Veamos lo siguiente. Lo otro, ya hemos visto que los cantos labiales son importantes,
vemos un prognatismo mandibular con un aumento de volumen a nivel del mentoniano y vemos una disminución, ¿no? En la parte superior con las formaciones de pliegues a ese nivel. Entonces aquí ya podemos encontrar aparte otro tipo de alteraciones, ¿no? Si nuestras prótesis en este caso hay un desbordamiento tanto por vestibular y tanto en la arcada inferior, entonces la mucosa se mantiene en su posición, no era como la lengua, que como decíamos más antes, que esta lengua, la presencia de entulismo se desbordaba. Sin embargo, cuando queremos, ¿no?, aumentar esa proyección lateral, en este caso, empiezan a morderse y vean que a nivel del mordiscatium, la línea de mordida, existe una fibrosis de la mucosa yugal. Entonces, lastimosamente, esto también tenemos que eliminar porque ya es un elemento que va a perjudicar y va a continuar en este caso. Si continúa, ya se puede llegar a formarse una neoplasia, en este caso ya es benigna a una neoplasia maligna. Entonces, esto también vamos eliminando, ¿no? Quirúrgicamente. Y para más o menos tener esa tendencia, realizamos en este caso una biopsia incisional para más o menos ver si no se trata de una malignidad, solamente de una benignidad, es considerado como como un fibroma, ¿no?, de la mucosa gingival por la línea del mordiscatio o mordida de Baliño. Entonces rotulamos, mandamos a la histopatología. Por suerte nuestro director de casera dice que vamos a tener un laboratorio de histopatología exclusivamente en la casera. Es realmente sorprendente. La cosa es verlo, ¿no? Si es que no llegamos a hacer eso, hemos encontrado y hemos obviado y hemos instalado nuestra prótesis, nos vamos a encontrar posteriormente ya con estos aumentos de volumen, vean, amplios. La causa en este caso, malas adaptaciones de la prótesis, en este caso, prótesis flojas, sueltas, como quieran ustedes, que ha causado lesiones a nivel de los tejidos blandos y estos tejidos blandos han tenido que tener una reacción y la reacción ha sido lastimosamente de malignidad, ¿no? En ella hemos realizado una pequeña biopsia, en este caso de tipo conoide, pero a los 3 días esto no era tanto, era la mitad, entonces aumenta, entonces ya por ende ya decimos que es maligno. Ya lastimosamente ya la mayor tendencia de las formaciones de alteraciones neoplásicas es de acuerdo a la edad. Mientras más edad, tienes más tendencia de presentarlos. Entonces justamente nos ha pasado con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces tenemos que ver que no todo cambio de coloración, en este caso, que sea distinto a los epitelios, tanto de la cavidad oral o externos, ya estamos con un tipo de alteración. Vean, ya empezamos a aumentar. Esta es su lengua, esta es otra su lengua, nada más. Es un tejido fibroso, amplio, abundante. Y la característica es de cambio de coloración de los epitelios y va a haber el cambio y abundante de tejido fibroso. Y una de las principales características que es la pérdida de peso. Los pacientes sospechosamente van perdiendo peso porque esto necesita nutrirse, va nutriéndose por los otros órganos y tejidos del organismo. Entonces, sí o sí realizamos. Estas prótesis mal adaptadas y todo eso, a nivel de los tejidos blandos, van a formar en este caso alteraciones, ¿no? Y la alteración es fibrosarse. Lo primero es fibrosis. Siempre encontramos en este caso, llamamos fibrosis. Pero esto existe dos tendencias. Aparte de ser una fibrosis, tenía uso de prótesis aproximadamente más de 10 años y dentro de los 2 últimos años, a partir del octavo año, empieza a aparecer. Al querer aparecer y todo eso, entonces le han tomado biopsia, no resulta ningún tipo de alteraciones neoplásicas, entonces se tiene que tomar los otros exámenes complementarios. Entonces vemos que es abundante tanto en la parte vestibular como en la parte palatina, que está comprometida en ambos lados. Entonces, claro, lo han alivianado las prótesis, pero aún así ya no han sido mucosoportadas, entonces da su variante. Entonces, para ello usamos en este caso las imágenes. Dentro de la imagenología podemos observar que ese aumento de volumen era causada por las piezas detenidas, ¿no? Incluso tenemos sus dos caninos, ¿no? Un canino detenido y el otro canino detenido con evolución, en este caso, palato vestibular. Perfecto. Entonces, todo aumento de volumen no solamente es con biopsias que deberíamos realizar y los tratamientos quirúrgicos de la extirpación, en este caso, ¿no?, excisional, que podemos mencionar, sino tenemos que irnos apoyándonos con otro tipo de exámenes de imagenología que nos van a poder ayudar, ¿no?
encontramos nuestro aumento de volumen y algunos aumentos de volumen sí son causadas en este caso por las prótesis y los flancos. Estos flancos pueden tener la característica ya de ser cortantes en este caso. Al ser cortantes, entonces va alterando el tejido del fondo de surco vestibular y pareciera, ¿no? Un labio, dos labios, tres labios, ¿no? En este caso, labio mayor, labio menor, extra menor, algo así. Entonces, esto ya recibe los nombres de flectemas o simplemente como epulis fissuratum. Todas estas alteraciones de tejido de fondo de surco vestibular por las famosas hiperplasias y la ausencia de adaptación de soporte mucoso, entonces determinan esto, ¿no? Algunas fracturas de prótesis, algunas fisuras y todo eso. Entonces, lastimosamente, aquí ya hay un cambio de coloración, ¿no? Se puede hacer una cirugía a nivel del fondo de surco, pero este cambio de coloración me llama la atención porque es un poco más vinoso. Ya se trata de estructuras vasculares, entonces va a ser sumamente sangrante en este caso, entonces tenemos que planificar y programar con un electrobisturí, por si acaso un suplemento de sanguíneo, una dosificación de sangre y demás cosas, ¿no? Existe algo leve también, ya, lo podemos observar, portadora de prótesis superior, fondo de surco, ya tenemos nuestro épulis, ¿no? Los famosos a nivel del fondo de surco, tanto vestibular superior o fondo de surco vestibular inferior, nos van a dar origen a nuestros épulis. El épulis fissuratum, ¿no? Que ya lo vimos, y la cirugía es sencillita, básica, ¿no? Ya nuestras técnicas hacemos con técnicas anestésicas locales, realizamos una técnica infraorbitaria dentro de lo que llamamos extraoral o intraoral, con cierre de circuito a nivel de la parte posterior de dentario posteriores, a nivel de la retrotuberositaria y a nivel del paladar un naso palatino por si acaso y un palatino mayor. Claro, no están comprometidos, pero siempre por si acaso alguna fibra comunicante que pueda existir a ese nivel, ¿no? La incisión es lineal a ese nivel, a nivel del fondo del surco, y se lo va eliminando en este caso este tejido, ¿no? Se lo sintetiza y demás. Y vamos a ver que esto había tenido nombre, ¿no? Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Encontramos a mi otra paciente, todo por las alteraciones quirúrgicas protéticas. Entonces vemos un aumento de volumen, en este caso más hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. A eso le denominamos, de acuerdo a plano medio sagital, asimetría. Una asimetría del lado derecho. Perfecto. Apertura bucal normal, como dice, ¿no? De 3 a 4 centímetros aproximadamente, 4 centímetros y medio y demás, tenemos nuestra apertura bucal. Ella misma, los dedos y encontramos eso, ¿no? Nuestra dimensión. Y vemos, ¿no? ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es esto? Dientes rosados. Entonces vemos que también estos épulis fissuratus pueden ser aumentados, no solamente son lineales, pueden ser de tipo tuberculosos, pueden ser fibrosados, pueden ser levemente fluctuantes con procesos infecciosos a nivel de ese nivel. Entonces ya tenemos que ir eliminando. No es normal encontrar esto. Lastimosamente a la paciente le dije, no le han dado educación en este caso de eliminar las prótesis y todo eso, y mencionaba, ¿no? A un inicio mis plaquitas eran sueltas y todo eso, con el transcurso de los meses sospechosamente ha empezado a ponerse duro y sojito, pero al final, ¿qué ha hecho? No, lo he dejado ahí, he seguido nomás con mi vida, me he preocupado cuando ya ha empezado a crecer algo por fuera de nuestras prótesis. Ya. Se ha tenido que eliminar prácticamente, cortar las prótesis, tanto superiores como inferiores, y una vez que se elimina nos hemos encontrado con todo este aumento de volumen. No es normal encontrar este tipo de patologías, pero la educación es, ¿no? Va a depender mucho de cada uno de ustedes. Perfecto, otra fotografía, a ver los aumentos de volumen tanto por vestibular y palatino, ¿no? Ya estamos usando los separadores de Martin Simplex en este caso. Ya dentro de este tipo de cirugías, estos cambios de coloraciones, siempre algo vinosos, algo azulados, como lo pueden llegar a observar y todo eso, es por la corriente hidrodinámica de la vascularización. Siempre tiene una tonosidad más rojiza cuando es arterial y tiene una tonosidad más azulada, violácea cuando es venosa. Entonces aquí hay una neovascularización. ¿Qué significa esto? Que esto ya está funcionando como un órgano propio. Entonces ya es algo benigno o algo maligno.
lastimosamente está ahí entre medios, entre las dos. Entonces, si cuenta con el mismo, levemente mismo color y todo eso, histopatológicamente se nos ha mencionado como que sea benigno. Entonces, aquí sí vamos a utilizar una incisión de tipo lineal, tanto por vestibular como por lingual a nivel del fondo de surco, pero como son sanguíneos necesitamos utilizar el famoso electrobisturí, electrocauterio para llegar a cauterizar toda esa pequeña microvascularización que presentan cada una de ellas, ¿no? Después se realizará una sutura y demás. Entonces aquí sí que no va a estar tan fácil que digamos, entonces, pero sí se puede realizar. A nivel del piso de la boca, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como dijimos, este famoso frenillo. Este frenillo lingual en unas ocasiones nada más que es una extensión de la fibrosa del músculo geniogloso, pero se puede llegar a fibrosar juntamente con el septum lingualis y producir lo que llamamos una lengua atada. Esta lengua atada ya también no nos va a permitir la realización de una prótesis inferior, tanto por lingual, porque sabemos que va a tener su inserción inmediatamente por debajo del reborde alveolar, prácticamente a nivel de la cara lingual del cuerpo mandibular y por debajo de los rebordes alveolares. Y aún así se puede llegar a extender por fibras tendinosas, escúcheme bien, se puede llegar a extender por fibras tendinosas a nivel de las espinas mandibulares. ¿Qué significa eso? Que va a estar sumamente adherido. Entonces lo hemos conocido como las famosas lenguas atadas en este caso o simplemente como anquiloglosias. Entonces gracias al frenillo sublingual o frenillo lingual. Entonces decimos al paciente, saca la lengua, entonces nos muestra en este caso como el surco glúteo, entonces dos popis podríamos decir, ¿no? Dos eminencias amplias y después siempre está hablando así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Las famosas, aquí usamos una incisión lineal, la zetaplastilla o lo que me encanta utilizar en zombo o en ojal. Pero tenemos que ver los reparos, ¿no? Si vemos a este nivel, ¿qué reparos nos podemos llegar a alterar? Lateralmente al freno lingual vamos a estar con una vena, que son las famosas venas daninas. Entonces podemos alterar las venas daninas en la parte vascular. Inferiormente a la base voy a encontrarme con la carúncula sublingual. Esta carúncula sublingual va a desembocar mediante el ostium umbilicalis, el conducto de Wharton, que es de la glándula submandibular. Lateral a ella voy a encontrarme levemente con el pliegue sublingual, donde voy a encontrarme con los orificios, en este caso. ¿De quiénes? De los conductos sublinguales, de Zibinius y de Bartolinus. Entonces, estos separos son importantes. Inferiormente a ella, ¿qué es lo que voy a encontrar? Ya voy a encontrar las fibras, en este caso, más anteriores del genio gloso de inserción de las espinas mandibulares posteros superiores o superiores nada más, ¿no? Entonces, esos son los pequeños separos que tengo que encontrar. Sé esto, entonces me puedo animar a realizar una frenelectomía. Entonces, para ello existe varios frenillos, vea, y esto impide un poco el lenguaje. Lastimosamente, después de esto tiene que ir al fonoaudiólogo para el entrenamiento de la motilidad más que todo de la lengua, porque su sensorialidad y la sensibilidad todavía están intactas y la motilidad es lo que van modificándose. Entonces, se hace con una anestesia local, ¿no? Y podemos hacerlo también, si quieren, troncularmente al nervio lingual es el que es responsable que lo va a inervar, pero localmente se realiza una infiltración. Entonces veamos este videíto, cómo realizamos una frenectomía lingual. Ahí le pauso, si se han dado cuenta, después de anestesiarle todo eso, parece que presenta, vean, un tratamiento ortodóntico. Aquí tenemos todo su arsenal de insumos lateralmente, pero una vez que sea la anestesia, se le coloca una aguja, un hilo. A esto se le denomina el famoso hilo zienda. Entonces se va a trabajar este acto quirúrgico con un hilo zienda, como se damos todavía entonces. Entonces se le da su sujeción para que podamos manejarlo, ¿no?
le paro, se los voy a dibujar qué tipo de incisión se está realizando. Para hacer una frenelectomía, tanto del labio superior como la frenelectomía labial, existe la tendencia de realizar incisiones. Esta incisión que estás realizando, este nivel lo va a realizar una incisión en B. ¿Se dan cuenta? Es en B. Hagan de cuenta que a nivel de la cara ventral de la lengua, esto va a medir aproximadamente 5 milímetros, como les decía de antes, y esto otro va a medir aproximadamente 5 milímetros, ¿no? Pondremos 5 milímetros. Entonces, lastimosamente, vamos a tener más de 10 milímetros para suturar, ¿no? Este es en B, es una de las formas de que se la puede realizar. O directamente, lo voy a borrar todo. Entonces, también lo podemos hacer en Y. Ay, sí, claro, ¿cómo es en Y? Entonces, vemos, puedo llegar a la misma incisión que se está realizando, hago la misma incisión y me continúo directamente. Esta incisión en Y está excelente, ¿no? La que prefiero yo, y lo malo que se complican al suturar, la que me gusta más, la que mejor resulta, ¿no? Siempre quieren eso, ¿no? La otra es la lineal, pero lo ha hecho muy superior. Entonces ves el frenillo en este caso y te vas a la parte media y te haces una lineal. Listo, más fácil, te evitas de tanto detalle, ¿no? Que en Y, que en B y demás. Con esto ya has resuelto tu vida, ¿no? Así no te complicas tanto, ¿no? Le daremos puntero. Ahora sí que continúa. Entonces está utilizando un bisturí en este caso, número 11, ¿ya? Como va manejando, como una disección prácticamente lo está realizando. Ahí la par. Y aquí, antes de realizar parte que está manejando el hilo zienda, existe el sangrado. Entonces está colocando una pinza. Por eso en su lista de ustedes ha salido la famosa pinza, una pinza mosquito, ¿no? En este caso de tallo largo y hay la pinza mosquito de tallo corto. Existen dos pinzas mosquitos, ¿no? Dentro de las pinzas mosquitos a su vez hay las rectas y hay las anguladas. Escúchenme bien. Para realizar esto, no importa cualquiera de las dos, sea tallo largo, sea tallo corto, pero se pinza ambas. Se pinza por debajo y se pinza por encima. Y recién se hace la incisión, ¿no? Ahora está pinzando por el sangrado. El sangrado es muy abundante, les cuento, es molestoso y por eso el hilo zienda, que se está dando cuenta con la otra mano, también con los otros dedos, perdón, los otros dedos se está sujetando lo que es el hilo zienda de la lengua y se va a empezar a hacer la síntesis. Nunca utilicen hilo nylon en inferior porque como la lengua tiene tanto movimiento y la cara ventral de la lengua es tan delicada y el piso de la cavidad bucal es tan delicado, pueden originar ustedes las famosas zándulas. En este caso, alteraciones inflamatorias que van a obstruir, escúcheme, alteraciones inflamatorias que van a obstruir los conductos de Zividius y Bartolinos excretores de la glándula sublingual. Ahora, si es que no has cuidado de mi caráncula sublingual juntamente con estos hilos nylones, puedes producir una cialolitiasis de la glándula submandibular o submaxilar. Por eso los hilos tienen que ser lo más delgado y finito posible, ¿no? Prácticamente manejamos, me encanta que manejen el hilo bicril, que es absorbible, pero ya el número 4 ceros o 5 ceros, los más delgaditos, ¿no? Puede ser continuo, unos puntos nudos continuos o discontinuos, ¿no? Preferentemente es realizar continuo, pero como la lengua ahí va a depender mucho la actividad de nuestro paciente, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Bien, continuamos. ¿Alguna vez se han preguntado después de una exodoncia? A la semana estamos haciendo retiro de puntos. Después de una exodoncia sin haber realizado algún punto, ya tenemos casi la cicatrización dependiendo mucho de la edad del paciente. Entonces igual, porque la cavidad bucal, toda la cavidad bucal es ricamente vascularizada. Y cuando es ricamente vascularizada tenemos mayor tiempo de regeneración y reparación. Y por eso vean, hermoso.
Ahora sí, la educación va a depender de fonoaudiología, ¿no? Le, re, ro, lo, ro, y demás. Eso ya depende. Entonces hay que volver a educar a esta lengua. Tanto tiempo aproximadamente debe tener sus 18, 19 años, 17 o 19 años. Entonces 19 años que hay que educar en este caso en menos de medio año a un año, ¿no? De acuerdo a la fonoaudiología. Entonces, se revisa el tratamiento. Bueno, ya tenemos mi primer video. Ahora, ¿qué es lo que pasa en bebés, en niños? Vean, si hemos dicho preprotética, pero al niño le pondremos también prótesis, porque vean su cresta queratinizada, su encía queratinizada que habíamos empezado, en este caso tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. El niño llora. Entonces, lastimosamente podemos usar anestésicos tópicos nada más, ¿no? Ya no infiltrativos, ya, pero sí podemos infiltrativos. ¿Podemos sedar al niño? Sí, podemos sedar. ¿Que va a costar más costo y beneficios? Sí. ¿Hay que cuidar la parte cardíaca? ¡Wow! Entonces necesitamos un cardiólogo. ¡Uf! ¿Y el papá quiere que algo pase al niño? No. Entonces hágalo localmente. Sí. ¿Puede hacerlo? Ya. Hagámoslo entonces. Anquiloglosia, ¿no? Puntuación 18, ¿no? Tampoco es tan grave, ¿no? Esto es de acuerdo a la grado de inserción. Se atribuye mucho para la técnica anestésica, kilogramo, peso, talla, ¿no? Los famosos odontólogos de oncología del bebé o odontopediatras que ahora ya se han puesto muy de moda, ¿no? Entonces ya no sé. Un fontoluz, en este caso, que está utilizando. La luz todavía no es muy molestosa, deberíamos usar un panito para cubrir, en este caso. Calzado de guantes, aplicación de líquido anestésico. El- Ahora sí, dentro de los anestésicos que se manejan aquí ya no usamos esa cremita, ese anestésico tópico que no anestésicos oculares. ¿Acaso sirve en cavidad bucal? Sí, nos sirve. Como es un tipo goteo nada más en este caso, pero ¿qué está usando en los anestésicos oculares? Aunque no me crean la cocaína. Entonces se va a utilizar cocaína en este caso de un anestésico local a los niños, ¿no? Con eso más que todo por la sensibilidad. Y ahí la paramos. ¿Alguna vez, a ver, le daré una nada de retroceso, alguna vez han creído esto? Pero doctor, ¿para qué nos sirve el estuche anatómico? Perfecto, vean la zona anatómica, que esta es la que me agrada más, que tiene, como decían los estudiantes, ¿no? Como con sus orejitas de Mickey, ya lo tenemos, entonces ahí vamos a realizar la incisión. Entonces esto nos permite evertir a la lengua y poder mantenerlo, en este caso en el surco, al frenillo lingual. Entonces este frenillo lingual, por suerte, solamente están las inserciones a nivel de la espina, no hay estratos musculares a ese nivel y por eso se realiza. Y se va a usar una tijera, una tijera iris, la que han visto, ¿no? Ah, no, hemos retrocedido mucho. Ahora sí, un cortecito, lineal y pum. ¿De cuánto? 5 milímetros, como máximo, no hay más. Y lo dejas ahí. ¿Suturas? No. ¿Comprimes? No. ¿Gasa? Puede ser que lo dejemos ahí. Y con el mismo llanto ha hecho la retracción de la lengua y toda su posición. Con eso se ha terminado. Entonces, en esta etapa del bebé es muy factible, más saludable realizar las frenelectomías que en la otra etapa, ¿no? Que ya tenemos la motilidad y todo eso.
Bien, ya estamos entrando a las alteraciones. Hasta ahí hemos visto protéticas de tejidos blandos, que son los frenillos, que es a nivel del fondo de surco. Ahora vámonos a las estructuras óseas. Dentro de las estructuras óseas que causan los famosos exostosis, estos se han llamado los famosos torus palatinos. ¿Y este qué será? Pues, si tiene que estar a nivel del paladar. Y esto es tolus alveolares superiores, tanto por palatino. Entonces, estas exostosis no son normales, son alteraciones. Hagan de cuenta que ha sido una respuesta de la injuria de los procesos infecciosos y alteraciones de las piezas dentales que mis células han tratado de responder, pero ¿cómo han respondido? Proliferando, ¿no? Entonces, no es nada saludable, ¿no? A ver, no sé, no puedo leerlo, mi Zoom me da. Ah, ya. Hiperplasia, ¿no? Hiperplasia fibrosa palatina. Tanto en las estructuras óseas y con el tejido masticatorio especializado son los que han ido conjugándose esta hiperplasia, ¿no? Vamos. Bien, para ello entonces hablemos de las estructuras óseas. Ya una vez que hemos visto los tejidos blandos, entonces para la parte protética nos interesan las estructuras óseas. Nosotros habíamos visto inicialmente que tanto el maxilar superior como el maxilar inferior tiene dos porciones, una porción basilar clínicamente, el maxilar superior y una porción alveolar. El maxilar inferior, una porción basilar y una porción alveolar. La que se modifica ampliamente va a ser siempre las porciones vestibulares. Y esto nos va a dar ciertas características, ¿no? Entonces, cuando en la etapa, en este caso, desde temprana edad, los dientes de leche, las piezas caducas, las piezas temporales y todo eso, y las otras piezas permanentes. ¿Qué les hace diferente a cada una de ellas? Dentro del desarrollo vemos aquí de un feto, en este caso de un recién nacido, ahí lo tenemos ya en la etapa aproximadamente ya de sus 3 años, solamente dentición temporal, en este caso 3 a 4 añitos, y aquí ya encontramos una etapa mayor, en este caso de aproximadamente sus 27, 29 años. ¿Qué nos hace diferente las estructuras óseas, las densidades óseas? Si observamos, esto va a ser tejido compacto, este es tejido esponjoso, tejido compacto, tejido esponjoso, tejido compacto, tejido esponjoso, tejido compacto, tejido esponjoso. Entonces, esto lo llamamos densidad 1, 2, 3 y 4. Entonces, esas densidades ya van variando de acuerdo a la cantidad de tejido compacto. Quiero que se enfaticen en esta densidad 3 y en esta densidad 4 que casi corresponden en los adultos en el maxilar superior. Sí o sí es 3 y 4. Sin embargo, en el adulto ya tenemos en su maxilar inferior una densidad 1 y en una densidad 2. Esa es una de las características que nosotros siempre tenemos que ir manejando de acuerdo a las densidades de las estructuras óseas. Nuevamente repito, densidad 1 y 2 para maxilar inferior o mandíbula, densidad 3 y 4 para maxilar superior. Entonces, ya encontramos nuestras famosas densidades. De acuerdo a esto, nosotros vamos a ver que nuestro tejido esponjoso va a tener variabilidades y van a haber degeneraciones estructurales. Normalmente observamos dentro de los textos de la especialidad y vemos los pacientes no siempre son déntulos, también podemos encontrar edéntulos. Pero dentro de este edentulismo vamos a tener las variantes de las reabsorciones. Vamos a encontrar reabsorciones verticales, en este caso, y reabsorciones transversales u horizontales. Y estas nos van a dar cierto tipo de características. En la arcada superior, vemos en la pieza dental, ya la encontramos recién extraída, van empezando a reabsorberse hasta llegar solamente a formarse un plano, en este caso de fosa nasal, que está caminando con lo que es la paladar. Si vemos paladar hendido, ojival si quieren ustedes, paladar medio, paladar plano. Ah, esto sí es el paladar plano. Entonces, ahí recién estamos dando la diferenciación, porque semiológicamente a todos ustedes o todos los pacientes para ustedes son paladar ojival, paladar ojival, paladar ojival. Entonces nunca saben decirme por qué es paladar ojival, paladar medio, paladar plano. Entonces aquí ya tenemos las absorciones de la arcada superior. Ahora bien,
a eso, pero ya va cambiando, ya no llamamos uno 2 3 y 4 como era en el inferior. Ahí ya llamamos posición cero en este caso, llamamos cuando todavía se mantiene la altura del borde alveolar después de la exodoncia de la pieza dental. En uno ya le llamamos cuando este alveolo ha existido tejido proliferativo de separación, en este caso, con leves de absorción desde el borde marginal. En la 2 ya tenemos que la vertical, en este caso la posición vertical, las absorciones ya es leve, ¿no? En la 3 ya vamos a encontrar que es moderada. Y en la 4 marcada. Y en la 5 es nula, o sea, es cero, o sea, severa, a lo que se llama, ¿no? Cero, leve, moderada, marcada, nula o severa. Entonces, ese son los tipos de absorciones que nosotros podemos encontrar. Ahora, lo más interesante de las estructuras óseas, aparte de observar eso, podemos, en este caso, encontrar que estas absorciones puedan ser limitadas mediante los famosos injertos. Podemos hacer un injerto de lo que llamamos el injerto de calota, ¿no? Entonces, todo esto que habíamos visto de la bóveda craneal, por frontal, parietal, occipital, algunos muy raros, pero siempre es a nivel parietal, o pocas veces frontal por las cicatrices que dejan, entonces hacemos injertos de calota. Podemos hacer injertos de cuerpo maxilar próximos a tuberosidad. Siempre la tabla vestibular es un buen injerto que nos van dando relaciones para poder tener este volumen desde borde alveolar, ¿no? Los injertos de cuerpo mandibular también son buenos, ¿no? Que están próximos, en este caso, en la parte sinficiana o en la parte post agujero mentoniano, siempre cuidado, ¿no? Ahí está la sinficiana y post, siempre cuidando mi agujero mentoniano, ¿no? Los podemos realizar también del cuerpo de la dama. Y cuando nosotros ya tenemos estos injertos, puede haber injertos sintéticos. En esta estructura ósea estamos mostrándoles el famoso bombón, que son injertos óseos, en este caso sintéticos. Al hablar de sintéticos, el organismo también con su hidroxiapatita y demás puede llegar a formar e injuriar, en este caso, que mi fibroblasto y mi osteoblasto conjuntamente vayan formando nueva estructura ósea. Esa es la función de los sintéticos, ¿no? En este caso podemos tener los heteroinjertos, lo normal que nos llega a nosotros es el bovino y el porcino, ¿no? De acuerdo a la marca y demás detalles, ¿no? En este caso ya tenemos un injerto que se puede utilizar tanto de la rama o de la parte del cuerpo mandibular y cuando extraemos tejido esponjoso y tejido compacto se denomina injertos en bloque. Entonces podemos utilizar estos injertos en bloque, ¿no? Las absorciones mandibulares también tienen esa misma característica. Tiene el grado 1 será denominado cuando la pieza dental y la estructura alveolar se encuentran indemnes, intactas a ese nivel. Cuando ya existe la ausencia de la pieza dental, pero con la persistencia del alveolo dental, y es el número 2, ¿no? Cuando este alveolo dental ha llegado a cicatrizar, en este caso formándose con los fibroblastos y osteoclastos, formar estructura ósea, ya la llamamos 3. Entonces, la porción 4 ya existe unas absorciones, en este caso, de todo ese borde alveolar. En la 5 solamente ya nos encanta parte del borde alveolar, pero más es la porción basilar. Y en la 6 no hay borde alveolar, en este caso la porción alveolar, pero sí vamos a encontrar la porción basilar. Entonces, por eso les decía que el maxilar superior y el maxilar inferior tenemos una porción alveolar y una porción basilar. Lo más importante, ¿no? La porción. La que más se modifica, la B a la alveolar, con presencia y ausencia de piezas dentales, ¿no? Ahora bien, y aquí encontramos nuestras absorciones, vean cómo se va atrofiando, ¿no? Con presencia de la porción alveolar y todo eso, y la disminución de la porción basilar es menor a la porción alveolar. Y vemos esta trayectoria, pero solamente irán juntas, no. Si observan su cóndilo es convexo, 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 y aquí es plano, o sea, planos.
Entonces el trabajo de los movimientos mandibulares se va modificando. Cuando ya son planos, ya es un movimiento más esencialera. Por eso los viejitos siempre tienen la tendencia de llevar la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Y de hecho nos van hablando. Entonces, ese es no porque ellos quieran, sino que se van modificando también nuestra articulación temporomandibular con la presencia de las piezas dentales y cada una de ellas, ¿no? Entonces ya tenemos todas estas de absorciones. Entonces, ¿qué es lo que más se absorbe? La porción alveolar y la porción basilar es la que se mantiene, ¿no? Por eso tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior la encontramos eso. Ya tenemos grado 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Está facilito esto, ¿no? Incluso en la parte teórica. Y nos queda este resultado, ¿no? Aparentemente como pseudo hipognatia, ¿no? O pseudo prognatia, ¿no? Este es Natia, este es Nasia, Nactia, Nasia. Entonces ya domina, ¿no? Con su atrofia, ¿no? Del orbicular y todo eso, y la zona de transición también se va atrofiando, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuáles son los grados en este caso? Entonces, transversales, que podríamos decir de las atrofias. Ya lo hemos visto las verticales. Ahora hablaremos de las transversales. Dentro de las transversales se han denominado dentro del maxilar superior, la famosa atrofia centrípeta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que prácticamente va a ir absorbiéndose por vestibular, ¿no? Y levemente por palatino. Y centrífugas, ¿no? Las centrífugas van al lado contrario. Por eso es nuestra pseudo hipognasias, ¿no? O hipergnatias, ¿no? Ya lo encontramos. Y lo más interesante que esto tiene que ir coincidiendo, como ustedes se han llevado, ¿no? Los movimientos de Bennett, han llevado las líneas detrás de la condilia sagital, las trayectorias y todo eso, ya que dominan el proceso de movilidad y demás. Entonces solamente nos queda decir que la mandíbula se mantiene en este caso es superior a lo que es el maxilar. Pero habíamos visto que inicialmente en la parte dental, en este caso déntula, con piezas dentales, entonces la arcada superior sobrepasa a la arcada inferior. Pero en las atrofias, cuando ya son edentulismos, la arcada inferior sobrepasa a la arcada superior. Entonces es al revés, ¿no? Damos una alteración. Yo creo que